Antes que nada, mi nombre es Marco Aparicio, yo trabajo en la Universidad de Girona como profesor de Derecho Constitucional y me han encargado, porque como soy medio de la casa, porque ya me invitan mucho y aparte ya es el 10º congreso, no sé si he estado en todos, pero si no en todos, casi todos, pues bueno, ya me puedo permitir el lujo de ser yo quien modere una mesa en la que participo yo mismo y por tanto quien modera al moderador, ya veremos. Antes que nada, pues agradecer en mi nombre y creo que también de mis compañeras pues el trabajo para que esto sea posible, fundamentalmente de Adoración, Guamán y también de Albert Noguera y de la gente, de la buena gente de la universidad. Jornadas potentes, ¿no? Congreso completísimo e intenso. Cada una de las mesas pues ha puesto encima del tapete, ¿no? del debate cuestiones muy relevantes, ¿no? Donde a la gente les va la vida, o sea que no son meras disquisiciones académicas, teóricas, sino que tienen que ver realmente, ¿no? Con las necesidades más imperiosas que tenemos como personas, como colectivos, y creo que eso habla bien de estas jornadas, habla bien del trabajo que tiene que hacer una universidad. En esta tercera mesa, nada más y nada menos que nos toca la cuestión que tiene que ver con los conflictos socioambientales en un contexto como el que tenemos, bueno, un contexto que ya no es contexto, que es estructura, no es algo pasajero contextual, sino que ya es un devenir estructural de nuestra existencia como sociedades y por tanto también es un tema absolutamente central, ¿no? Para ello tenemos a Susana Borràs, que es quien va a empezar con las presentaciones. Susana es buena amiga, ya hace algún tiempo que coincidimos en este tipo de espacios y una de las principales especialistas en cuestiones de derecho ambiental, en temas de refugio climático, de litigación ambiental, bueno, muchas de las temáticas que están llevando a cabo también desde la Rovira i Virgili en Tarragona, donde tienen un grupo de investigación, tienen una maestría, han impulsado una revista especializada, bueno, toda una serie de trabajos muy intensos sobre la cuestión, de las cuales Susana pues es una de las impulsoras. Por tanto, un gustazo que haya aceptado la invitación, que esté aquí con nosotras hoy. Luego tenemos a Rosalía Ibarra, que ella viene de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ni más ni menos. Es un sitio muy querido por quienes lo hemos conocido y absolutamente aconsejable por quienes no lo conozcáis, quienes estáis en el mundo del derecho y de otros ámbitos, pero en nuestro caso, en el mundo del derecho, el instituto y la UNAM en su conjunto pues es un sitio de referencia absoluta y tenemos entonces la suerte de tener aquí Rosalía, que está en una estancia precisamente en la Universidad Rovira i Virgili, también en el espacio de este grupo que os mencionaba, al cual pertenece Susana. Rosalía será la segunda en intervenir y finalmente intervendré yo. Como en el programa nos ponemos el título de las ponencias, pues son sorpresas hasta el final. Todas vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la justicia climática, la dimensión de los conflictos socioambientales, de los derechos de la naturaleza, cada una en perspectivas algo distintas. Y nada, seguidamente lo vais a ver. Somos 3, haremos 20 minutos para luego tener un ratito de intercambio, de debate, que esperemos que también sea rico. Pues eso. Que antes nos lo ha dicho Rubén, saludamos a la gente conectada en las redes y que nos está siguiendo, que también tiene su mérito.
que además sé que al menos por la mañana es mucha y esperemos que, hoy también, que ahora esta tarde también. Y nada, que vamos para adelante con esta mesa. Susana, cuando quieras. Perfecto. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Marco, por la presentación. Esperamos no defraudar al público. En todo caso, estoy muy agradecida al profesor Noguera y a la profesora Guaman por haberme invitado, y también Marco por haber coordinado esta sesión, que bueno, yo creo que complementa muy bien, ¿no? Y está muy relacionado con lo que hemos abordado esta mañana, ¿no? Yo me quedo con dos mensajes, ¿no? El derecho a la vivienda, ¿no? Y los cuidados. Son dos elementos primordiales, y vais a preguntaros, ¿no?, qué tiene que ver con lo que nos vas a explicar ahora. Pues bueno, nuestra casa común, ¿no?, y ese deber de cuidados que tenemos nosotros, ¿no?, con las otras alteridades con las cuales compartimos este espacio tierra que muchas veces nos olvidamos, ¿no? En 1968, cuando William Anders hizo la primera fotografía, ¿no?, y se vio la inmensidad de la Tierra desde la Luna, por primera vez nos dimos cuenta, bueno, algunos se dieron cuenta, ¿no?, los que tuvieron la oportunidad, ¿no?, en ese momento de vivir ese momento histórico, ¿no?, que parecía que el ser humano estaba a punto de dominar, ¿no?, la galaxia, ¿no? Y bueno, también teníamos esa ciencia ficción, ¿no?, que alimentaba pues todos esos deseos, ¿no?, de dominación. Pues bueno, daba la sensación que de nuevo, ¿no?, el ser humano volvía a ser una de las especies dominantes, ¿no?, no solamente en el planeta Tierra, ¿no?, pues que ahora lo contemplaba desde fuera, sino que había hasta la ilusión, ¿no?, de descubrir nuevas galaxias, ¿no?, nuevos planetas, ¿no?, sin muy bien saber por qué. Pero en todo caso, esa fotografía nos ayudó a tener un poco la realidad de esa insignificancia humana, ¿no? Nosotros solamente representamos un 0,001 de la biomasa existente en el planeta, ¿no? Y representamos tan solo un segundo en los 4.500 millones de años que tiene nuestra casa, ¿no? Y la llamamos casa común porque es el espacio que compartimos con las especies, ¿no? Yo he preparado esta presentación un poco, yo me he dedicado durante bastante tiempo, ¿no?, todo el tema de justicia ambiental, ¿no? Estuve con Joan Martínez Alier trabajando con el programa europeo AGE-OLD, ¿no?, que mapeamos los conflictos socioambientales, prestando asesoramiento, acompañamiento, más que asesoramiento, acompañamiento jurídico a las comunidades, ¿no?, que, bueno, eran, digamos, las víctimas, ¿no?, de ese sistema que antes Ainhoa nos hablaba esta mañana, ¿no?, de este sistema capitalista, ¿no?, en que todo tiene un precio y que, bueno, todo se usa, todo se posee y todo se degrada y se desecha, ¿no? Y en esa lógica hegemónica pues es la que el ser humano, especialmente el ser humano hombre blanco occidental, ¿no?, de Europa, pues ha conseguido, ¿no?, situarnos en un momento muy preocupante, ¿no?, de colapso. Y como os decía, yo he trabajado mucho el tema de justicia ambiental, después me moví hacia la justicia climática, ¿no?, con todo el tema de litigación climática, también acompañando a diferentes asociaciones y movimientos, hasta llegar a lo que ahora también abordamos, la justicia ecológica. Lo que quería explicaros un poquito hoy es un poquito complejo por el tiempo que tenemos, ¿no?, de intervención, pero forma parte de un proyecto de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, que bueno, con la pandemia pues se ha retrasado un poco, pero ya llevamos 2 años, y este grupo, pues bueno, después ya pasaré una diapositiva que lo explica mejor, pues lo que hemos hecho es recoger todos esos casos de litigación climática con el fin pues de identificar, yo no me gusta utilizar la palabra buenas prácticas, sino prácticas inspiradoras que puedan ayudar pues tanto a los movimientos de base como incluso a los órganos judiciales, ¿no?, para pues hacer lo que Luis Coetzee nos dice, ¿no?, de hacer justiciables los derechos, ¿no?
Una buena amiga mía, defensora de derechos humanos y ambientales, ella siempre dice que un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde, ¿no? Pues ahí estamos en un momento disruptivo, no solamente de crisis global multidimensional, sino también de destrucción, ¿no? No me gusta utilizar estas palabras quizás tan belicistas, pero es la realidad, y si no somos conscientes de ello, pues tenemos otro problema, ¿no? Y en todo caso, no me acuerdo por qué lo decía, es así, que una buena amiga pues me decía esto, ¿no? Porque ella sobre el terreno y en primera línea pues está en esos movimientos ya no de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, sino de los movimientos de resistencia. ¿Y qué tiene todo que ver con lo que teníamos hoy en la mesa, ¿no? Pues precisamente la necesidad de un cambio de paradigma. Sí, puedes pasar, Marco, ya te voy indicando, gracias. Un cambio de paradigma no solamente jurídico, sino también político, económico, filosófico, moral, ético, ¿no? Que se base especialmente en esa centralidad necesaria que debemos poner en nuestras vidas, ¿no? Que es la centralidad de la vida tierra, de la comunidad de vida de la tierra, ¿no? Donde convivimos con distintas especies. Justo hace un mes, pues bueno, la Asamblea General de Naciones Unidas pues adoptaba esta resolución, ¿no? 76/300 de reconocimiento por primera vez en la historia de un derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Un derecho humano que, aunque nos parezca muy extraño, ¿no? Pues hace más de 30 años que reivindicamos, a pesar que bueno, hay más de 160 constituciones en el mundo que lo reconocen en mayor o menor medida, pero bueno, eso ha demostrado que a pesar de tener un derecho constitucionalizado, yo no soy constitucionalista, por lo tanto no me atrevo a hacer valoraciones constitucionalistas, pero sí que es la realidad, ¿no? Que muchos de los derechos que llamamos fundamentales o derechos básicos, esenciales, ¿no? Pues bueno, son derechos que bueno, hemos podido apreciar que no se están realizando en la práctica, ¿no? Este seminario abordaba esto, ¿no? De la teoría a la práctica. Pues bueno, vemos que hablando de esa esencialidad de los derechos nos perdemos en el camino y bueno, con esa estratificación de vulnerabilidades que expone a aquellas personas, ¿no? En la primera línea de vulneración por violaciones de los derechos humanos. Y dentro de esta realidad de derechos humanos, pues bueno, tenemos esa necesidad, ¿no? de decir, bueno, si consideramos nuestros derechos como humanos fundamentales, y los llamamos así porque los consideramos básicos y esenciales, ¿por qué no consideramos aquello que sustenta la vida también como esencial y fundamental? Dejemos de hablar de derechos humanos. Vayamos a reconocer derechos fundamentales, derechos esenciales para la vida, para el cuidado de la vida, aquello que mantiene, reproduce la vida, ¿no? Y así lo dice el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, ¿no? Cuando nos dice que es la Pachamama, la naturaleza, ¿no? Que es el lugar donde se realiza la vida, donde se reproduce la vida, ¿no? Y que es la primera Constitución, ¿no? En el mundo que lo decía de esta forma y establecía, ¿no? El reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Desde entonces, aquí no están todos, ¿no? No es un mapa que establezca, ¿no? Toda la realidad de reconocimiento de estos derechos fundamentales. Tenemos más de 37 países en los que se reconoce de una forma u otra, ya sea a nivel legislativo, a nivel de ordenanzas municipales, a nivel jurisprudencial, a nivel de constitución, lo que se denomina, no se conocen como derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza que lo que intentan es un poco revertir, ¿no? Lo que se pretende es revertir, ¿no? Esa dinámica civilizatoria que ha instrumentalizado el derecho que llamamos de carácter antropogénico, ¿no? Que ha servido a los intereses del ser humano, no de todos los seres humanos, sino con diferencias, ¿no? Con diversidades, con muchas distancias, enriqueciendo a otros a costa de muchos otros, ¿no? De muchas otras personas. Y eso, pues bueno, ha trasladado, especialmente cuando hablamos del daño ambiental, de la violencia ambiental, pues ha trasladado todos esos daños, esas violencias a aquellas personas más vulnerabilizadas, ¿no? Y cuyos derechos pues tienen menos valor de aquellos, ¿no? Que bueno, se creen que pueden instrumentalizarlos, ¿no? Pero eso hablamos de dos categorías de derechos, ¿no?
los derechos existenciales inherentes, que por el hecho de existir, ¿no?, cualquier elemento del ecosistema, ¿no?, de esa comunidad de vida que pertenecemos, pues lo tenemos, ¿no?, por el hecho de existir. Y después los derechos instrumentales que llamamos, ¿no?, aquellos que han sido utilizados por el derecho ambiental para decir hasta cuándo, o hasta cuánto, mejor dicho, podemos contaminar o maltratar, ¿no? Porque lastimosamente yo que me he dedicado al derecho ambiental es muy duro, ¿no? Pero todos los años que llevo investigando y trabajando en derecho ambiental, pues siempre los mensajes han sido muy negativos, ¿no? Y han sido frustraciones derivadas de estos resultados que hemos tenido. Puedes pasar, Marco. Y que se reflejan, ¿no?, en una crisis, como os decía, multidimensional, una crisis, ¿no?, sistémica, ¿no?, que Vandana Shiva lo dice así, ¿no?, una crisis de enfermedad sistémica, ¿no?, que ha expuesto no solamente la supervivencia como especie humana, sino de la mayor parte de vida en el planeta, ¿no? En el 2018... Perdón, en el 2018 salía el informe especial que seguramente recordaréis, ¿no?, del panel intergubernamental de cambio climático, que nos decía no se puede superar el 1,5 grados de temperatura, ¿no?, ya se había adoptado el Acuerdo de París, si no queremos, ¿no?, llegar a un momento de colapso. Ahora mismo el panel intergubernamental de cambio climático nos ha dicho que ya estamos 1 grado, nos falta el 0,5 grado, ¿no?, y esto era para 2100, no hemos ni llegado al 2030, que son los objetivos que muchos países, entre ellos la Unión Europea, se establece, ¿no?, para, en teoría, descarbonizar, y bueno, sin tener, ¿no?, el convencimiento de que eso va a ser posible, con esas falsas soluciones basadas en la tecnología, la mecanización de la naturaleza, como si nos tuviera que salvar de algo, cuando en realidad miles de científicos ya nos están, de hecho ya desde el año 70, el año 72, cuando el Club de Roma nos dijo que la humanidad, ¿no?, con el incremento poblacional, con ese consumo exacerbado de una pequeña parte de la población mundial, pues estaba pues situando a la globalidad del planeta a esa situación de extralimitación. Y esa situación de extralimitación se volvió a reiterar en el 2019 con el otro panel intergubernamental, ¿no?, de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, que es de otra de las crisis tan olvidadas, ¿no?, la crisis de la biodiversidad. Bueno, a mí no me gusta hablar de crisis porque debemos llamar las cosas tal como son, que son emergencias, ¿no? Y son dos emergencias, la climática y la de biodiversidad, pero la de biodiversidad que muchas veces no se visibiliza lo suficiente, ¿no?, puesto que están ambas interconectadas. La pérdida de biodiversidad, ¿no?, de más de 1 millón de especies, ¿no?, en peligro de extinción, y la pérdida del 60% de especies salvajes han hecho, ¿no?, que el planeta tenga una menor capacidad de resiliencia y de adaptación a estos cambios que se están produciendo, ¿no?, ya sea en forma de aumento de la temperatura, incremento de la desertificación, de fenómenos meteorológicos extremos, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos, ¿no? Y que, bueno, atribuimos aún a una situación que quizás vamos aplazando, ¿no?, como está pasando estos días, ¿no?, en la COP27, donde, bueno, todo el mundo usa buenas palabras, ¿no?, hay muchas promesas y poca práctica, ¿no? Y mientras tanto los movimientos sociales pues intentan reivindicar que es la pérdida de un Van Gogh y en comparación con la pérdida de vida de más de 1 millón de especies en el planeta, ¿no? Bueno, valoramos aún la vida en función de nuestros intereses y en función de lo que a nosotros nos satisface, ¿no? Y seguimos ahí permitiendo que mucha gente pues, vaya sobreviviendo a esta situación ya no de emergencia climática declarada, sino de emergencia multidimensional, ¿no?, que, como sabéis, se habla de este cambio, ¿no?, sistémico del antropoceno, ¿no? Pero bueno, es una forma muy neutral de denominar, ¿no?, esa alteración de la vida global que ha producido el ser humano sobre el planeta, ¿no? Antropoceno, la era del ser humano,
el ser humano que ha intervenido en los ciclos biofísicos, bioquímicos del planeta, ¿no? Paul Crutzen, ¿no?, premio Nobel de Química, en el año 2000 intentaba convencernos, ¿no?, que era así, y es verdad que es así, ¿no? Pero detrás de este antropoceno hay muchos cenos, ¿no?, el capitoloceno, el androceno. Bueno, ha habido muchas propuestas teóricas, ¿no?, críticas, evidentemente, con esa neutralidad de la emergencia multisistémica, multidimensional, global que estamos atravesando, y que evidentemente el derecho, pues bueno, ha sido instrumentalizado políticamente. Aquello que ha sido urgente ha sido pues atajado, pero no siempre ha respondido a lo importante. Lo urgente no siempre ha sido lo importante, y lo jurídicamente posible no ha sido lo políticamente conveniente, ¿no? ¿Por qué reivindicar los derechos humanos y no los derechos de la naturaleza, cuando la naturaleza sustenta nuestra vida, nuestro sistema planetario, ¿no? Y digo nuestro para decirlo de alguna forma, ¿no?, pero con el convencimiento, ¿no?, de que la centralidad de la vida debe estar dentro de estos límites que también otra vez, ¿no?, nos marca la comunidad científica, ¿no? Estas sí que son las fronteras planetarias, ¿no?, que no debemos atravesar, ¿no? 9 fronteras, de las cuales pues ya 6 estamos en una zona de peligro. 3 con mucho peligro, 2 de las cuales, como hemos dicho, cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Y son esos peligros sistémicos que, bueno, la comunidad científica no deja de alertar, y que, bueno, son alertas manipuladas, ¿no?, instrumentalizadas pues por ese sistema, ¿no?, que no reproduce la vida, sino que, bueno, lo que reproduce, ¿no?, es la dinámica capitalista de la que hablábamos antes. El resultado, pues bueno, ha sido no solamente la cosificación, ¿no?, la utilización de la naturaleza como un objeto a nuestro servicio, más allá, ¿no?, de considerarla un grupo de sujetos, ¿no?, o una fuente de vida, y eso lo que ha tenido como consecuencia es la traslación, ¿no?, del daño no solamente a la naturaleza, sino a aquellas personas que cuidan la naturaleza. Ahora hablamos de los derechos de la naturaleza como si fuera unos derechos emergentes, cuando ya he dicho antes que son unos derechos inherentes, unos derechos existenciales, que hace mucho tiempo, ¿no?, y eso Marco lo sabe mejor que yo, pues muchas comunidades indígenas, ¿no?, especialmente las comunidades andinas, ¿no?, han protegido y han salvaguardado, ¿no?, y se han encargado, ¿no?, de pasar de generación en generación, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, en 2020, cuando estábamos confinados, fue uno de los años, ¿no?, a partir de entonces se ha reproducido la misma cifra de asesinatos contra las personas que defendían el medio ambiente, que defendían los derechos de la naturaleza. Y esto ha supuesto, bueno, que la mayor afectación son precisamente esas personas más ecodependientes y que más se resisten, ya no defienden, ¿no? Esta mañana no recuerdo quién lo decía, pero es así, ¿no? Ya no defendemos, sino resistimos, ¿no? No nosotros, especialmente ellas, ¿no?, las mujeres indígenas que, bueno, con los cuidados, ¿no?, de la tierra, de la alimentación, de las personas, de sus comunidades, pues exponen con sus cuerpos, ¿no?, a estas violaciones de violencias ambientales, violencias climáticas que se unen, ¿no?, con otros conflictos políticamente y económicamente construidos, ¿no? No es casualidad que los países del sur tengan este tipo de violencias junto con otras violencias, ¿no?, bélicas. Pero bueno, nosotros no tenemos los recursos naturales y bueno, ya nos encargamos de conseguir aquellos que necesitamos sin saber... Uy, qué rápido, sin saber, ¿no?, qué sucede, ¿no?, de dónde vienen y qué pasa cuando hay esta extracción. Cuando vemos las emisiones globales de gases de efecto invernadero y vemos estas cifras globales, pensamos que, bueno, esto es la responsabilidad, es verdad, es la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí empieza el cambio climático. Pero el cambio climático empieza en la extracción de los minerales, con las minerías, con la extracción de los hidrocarburos, con la combustión, con la acumulación por disposición, el robo, el legal, etc. Voy un poquito más rápido, disculpa, ¿no? Pero estas cifras globales vuelven a
a ocultar, ¿no?, lo que hay detrás, y por eso reivindicamos la justicia ambiental con esa extracción de minerales, pero también la climática, porque quien más está sufriendo los efectos del cambio climático, ¿no?, en esos fenómenos aparentemente naturales, son aquellos desposeídos, ¿no?, brutalmente, violentamente, y que además están haciendo más para el cuidado de la naturaleza. El índice de desempeño global que se publica cada año nos dice cuáles son los estados que están haciendo menos para responder a estas crisis multidimensionales, en particular el cambio climático. Podéis adivinar, ¿no?, que la parte en rojo son aquellos estados que, bueno, que ahora están en sus jets privados viajando seguramente en los últimos días de la COP27, pues para hacer las grandes manifestaciones y promesas, ¿no?, de que, bueno, van a invertir en economía limpia, ¿no?, cuando en realidad es un greenwashing, ¿no?, y una reproducción de los mismos discursos. Y ahí, bueno, también están las empresas, ¿no?, que, bueno, ya empezó en Madrid, ¿no?, en la COP25, y se ha ido reproduciendo cada vez más, ¿no? El lobby empresarial, que presuntamente está preocupado, ¿no?, por esa falta de activos, y que, bueno, hemos tenido que esperar una guerra, ¿no?, para pensar que tenemos problemas energéticos y otra vez pérdidas de vida, pues bueno, detrás de incluso de esos poderes corporativos también hay los estados, ¿no? Y este informe de Carbon Measures ha sido utilizado en algunas de las litigaciones climáticas, ¿no?, en la voluntad de hacer justicia, no solamente la moral, ¿no?, sino también una justicia real. Y por eso, aunque no nos guste a muchos juristas, pues hemos tenido que ir a los tribunales para, pues bueno, sobre todo los movimientos ciudadanos, sociales, liderados sobre todo por personas jóvenes, pero no solamente por personas jóvenes, pues han empezado pues a liderar lo que llamamos la litigación climática estratégica, ¿no? Es decir, reivindicando, exigiendo a los estados ese deber de cuidados, ¿no?, que tienen en su responsabilidad de haber contribuido al cambio climático. La mayor parte de casos, en todo caso puedo pasar la presentación más adelante, veréis que se han sucedido en el norte global. Por varias razones, ¿no? Porque, bueno, ha habido una mayor movilización a nivel del norte global, ¿no?, de acceso a la justicia, ¿no?, bueno, ha habido muchos factores, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, y se analiza como un caso aparte, pero sobre todo en esa concienciación, ¿no?, de exigir las responsabilidades donde se han generado, ¿no?, donde se ha exigido ese consumo de producción y servicios, que es precisamente en el norte global. Pero en el sur global pues se ha iniciado todo un movimiento de litigación también climática. ¿Y qué ha aportado esta litigación climática del sur global? Pues bueno, esa reivindicación ecocéntrica, que no es directamente en reconocimiento de los derechos de la naturaleza, sino también de esa perspectiva ecocéntrica. Y aquí este proyecto, ahora voy a pasar ya más rápido para terminar, que bueno, lo que hicimos fue analizar todos estos casos y dentro del grupo de trabajo, pues bueno, hay personas que se dedican más a los derechos, por ejemplo, intergeneracionales, otros se dedican, ¿no?, al tema del vínculo de causalidad, ¿no?, entre producción de los gases de efecto invernadero y atribución de responsabilidades, otros la legitimación, y en mi caso, pues bueno, era identificar todos los elementos, ¿no?, que incluían estas prácticas inspiradoras que integran, ¿no?, una aproximación ecocéntrica que nos ayude a revertir ese paradigma de derecho antropocéntrico. Digo que yo no soy fan de la litigación climática porque, bueno, no sé si sabéis, bueno, que todos los procedimientos judiciales son, bueno, llevan muchos años y no siempre con resultados positivos, ¿no? Urgenda estuvo más de 6 años, fue positivo, ¿no?, para reclamar al Estado holandés de Países Bajos pues, su responsabilidad en la reducción de emisiones. Y en estos casos hemos identificado, y lo voy a dejar aquí simplemente si acaso después en el debate puedo añadir algunas cuestiones, todos estos casos, ¿no?, en los cuales
pues hay una utilización judicial, hay un activismo judicial por parte de los tribunales, destacar especialmente el Tribunal Supremo de Colombia, ¿no?, con el reconocimiento de los derechos de la Amazonía en 2018, que sin tener constitucionalmente reconocido este derecho, ¿no?, el juez se basó en la importancia que tiene la Amazonía, ¿no?, como pulmón del planeta, también como espacio ecosistémico de importancia fundamental para las poblaciones indígenas, ¿no?, y también, ¿no?, para revertir ese proceso de deforestación, ¿no?, que también en el caso de Brasil tenemos el caso de partidos políticos, ¿no?, contra Brasil, que ahí también, ¿no?, incluso se utiliza la referencia a la belleza, ¿no?, del entorno natural como función, ¿no?, o como ya no función de interés, ¿no? Siempre hay un elemento que nos traslada, ¿no?, esos derechos fundamentales clásicamente antropogénicos, ¿no?, pero que aportan, ¿no?, el concepto de integridad ecológica, ¿no? E incluso, ¿no?, llega hasta el punto de reconocer esa subjetividad legal de la naturaleza, en este caso de la Amazonía, ¿no?, que permite que cualquier ciudadano, como ha pasado ahora recientemente en España, ¿no?, con la iniciativa legislativa popular del Mar Menor, que a partir de ahora pues cualquier persona, ciudadano, ciudadana, organización podrá, ¿no?, defender los derechos, ¿no?, de la naturaleza inherentes a ella, ¿no? Y eso ha permitido, pues bueno, este reconocimiento existencial, ¿no?, de la importancia de la naturaleza como esencial, ¿no?, para revertir esta situación de crisis multidimensional que atravesamos. Y el último, que es muy importante y que a veces olvidamos y que el artículo 72 de la Constitución de Ecuador recuerda, es importante que para hacer la justicia ecológica no solamente reconocer esos derechos y hacerlos aplicables, sino también la reparación, ¿no?, que eso olvidamos, y ahí sí que tenemos un caso de reparación del daño ecológico, que es el caso del siglo que se hizo en Francia, bueno, que se resolvió favorablemente en Francia, ¿no?, que ya se empieza a hablar de una ecología punitiva, ¿no?, con este fin vinculado a la reparación, restauración, regeneración de la naturaleza. No solamente parar la deforestación, sino también restauración, ¿no? Y eso complementaría, ¿no?, no solamente el reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza, sino su justiciabilidad. Lo dejo aquí, Marco, disculpa que me haya excedido en el tiempo y en todo caso después ya... Gracias. Bueno, pues muchas gracias. En principio, pues estoy muy agradecida por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí y pues nada, aprovechando que además estoy de visita aquí en su bonita tierra. Bueno, yo de lo que les voy a hablar justamente es de cómo están reconocidos estos derechos de la naturaleza en América Latina y particularmente el caso de México. Justamente el punto que quiero tratar es cómo estamos en ese punto de transición de la teoría a pasar realmente a la práctica, porque se oye muy fácil, se oye muy bonito, derechos de la naturaleza, pero realmente se están ejecutando, se están implementando y qué retos tenemos. Entonces eso es donde yo quiero abordar esta charla. Efectivamente hay que señalar que estos derechos de la naturaleza se han reconocido a través de 3 vías: vía constitucional, vía legislativa y vía jurisprudencial. Y mediante estas 3 vías se ha dado personería jurídica propia justamente a la naturaleza. Se oye fácil, pero es muy complicado si lo pensamos jurídicamente hablando, porque dar personería jurídica va un poco en contra de la tradición jurídica occidental, como están justamente nuestros marcos normativos. Pero justo así es como se ha logrado establecer personería jurídica propia y, por tanto, dar derechos a la naturaleza. Y en unos casos específicamente se han dado derechos a ríos, montañas, glaciares, bosques, etcétera, justo por el valor intrínseco que tienen ellos mismos. Hay que tener muy claro que esto surge de la cosmogonía andina, como ya lo mencionaba Susana, pero esto hay que entenderlo justamente para comprender qué son estos derechos, si es que lo queremos aterrizar a nuestros sistemas jurídicos, porque, insisto, suena muy, muy bonito, muy romántico, muy fácil, pero hay países, vamos a ver qué está pasando en México, que no lo están aterrizando correctamente, porque hay que tomar en cuenta esto, de dónde proviene, de una cosmogonía andina, un modo de vida en donde lo que se pretende es un vínculo estrecho entre cultura y naturaleza.
Esto viene de la filosofía de la Pachamama, busca un desarrollo armónico con la naturaleza, es decir, que nosotros seamos parte de la naturaleza, que no seamos ajenos a ella, que no haya jerarquías, o sea, nosotros no estamos arriba de nadie, estamos en un plano de igualdad, somos interdependientes con todo lo que nos rodea y sin marcar diferencias. También tiene que ver con una forma de vida, y este es un punto fundamental, porque para el establecimiento de un sistema normativo adecuado para una sociedad de acuerdo a sus intereses, tienes que ver qué forma de vida estamos buscando. Pues un marco jurídico va acorde a la forma de vida que nosotros tenemos. Entonces, en ese contexto, si queremos hablar de derechos de la naturaleza, hay que analizar nuestro estilo de vida. ¿Qué objetivos tenemos y qué valores tenemos? Porque justamente la Pachamama y toda esta cosmogonía andina tiene que ver con una forma de vida muy distinta a la occidental. Entonces, por eso, estamos hablando de derechos para la naturaleza en diversos países, aterricémoslo justamente a la forma de vida que tenemos en principio. Conceptos de vivir bien y buen vivir son conceptos ecocéntricos que desprende justamente esta cosmogonía versus a estar bien y bienestar, que estos conceptos son antropocéntricos y viene justamente de la cultura occidental. Son cosas totalmente distintas. Esta cosmogonía andina surge de los conceptos de Summa Camaña y Summa Causai, que lo plantean como una forma alternativa de vivir, una manera de convivir con la naturaleza misma. Entonces, teniendo en cuenta este preámbulo, efectivamente el primer instrumento jurídico constitucional que lo reconoce justo es Ecuador en 2008 y queda perfectamente claro en su artículo 71 de la Constitución los derechos que tiene la naturaleza o Pachamama. Y tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, que se regeneren sus ciclos de vida, sus funciones, estructura, procesos evolutivos. Esos son los derechos de la naturaleza. La naturaleza se regenera por sí misma, pero tenemos que darle la oportunidad de hacerlo. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Y por otro lado, también queda muy claro, esa parte también es muy importante cuando empezamos a reconocer jurídicamente este derecho, ¿quién los va a ejecutar? O sea, ¿quién va a ser el representante legal? Porque la naturaleza misma, por ella misma, no va a ir a tribunales, por supuesto. Y queda muy claro justamente también en el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, que dice que toda persona, comunidad, pueblo o comunidad va a poder exigir justamente ante la autoridad pública el cumplimiento de estos derechos. Entonces queda perfectamente claro qué derechos son y quién está legítimamente representado, su representante legal para hacerlos efectivos. Por otro lado, lo que se busca es la restauración más allá de indemnizaciones económicas. Como ven, esto empieza a ser muy diferente a lo que se pretende con el derecho humano al medio ambiente sano. O sea, no estamos buscando una indemnización económica, eso no nos sirve para nada cuando ya tenemos el daño encima. Lo que se busca es la restauración e insisto, que demos tiempo, que le demos chance a la naturaleza, que se regenere, que se respeten esos ciclos de vida, que tengamos una forma de vida acorde a los ciclos justamente de la naturaleza. En este contexto, con esta cosmogonía de Ecuador y como está planteada justamente en su régimen constitucional, queda claro que la naturaleza no es un bien, y de ahí tenemos que partir, no es una mercancía, y aquí empezamos a ver cómo son conceptos que incluso se nos han implementado desde, obviamente, la cultura occidental. Dejemos de hablar de recursos naturales, porque de hecho la palabra recurso ya tiene una connotación económica en sí misma. Entonces, no son recursos naturales, o sea, no son cosas, no es un bien, no es una mercancía. Tienen valores intrínsecos, independientemente de los juicios subjetivos que cada uno de nosotros le demos a cualquier elemento de la naturaleza. Eso es donde tenemos que partir y tenemos que entenderlo. Como sujeto de derechos, la naturaleza es un fin y no es un medio al servicio de nosotros, no es un medio para nuestras necesidades humanas. Es un derecho independiente del derecho humano al medio ambiente sano, sí, pero es complementario. O sea, estos derechos de la naturaleza no es que van a suplir el derecho humano al medio ambiente sano, lo va a complementar justamente para que nosotros podamos satisfacer nuestro derecho. Eso es lo que también se tiene que entender, que es un derecho independiente, autónomo. Es una alternativa, sí, al paradigma del sistema actual de desarrollo, es una alternativa, es otro modo de vida, alternativa justamente al desarrollo y al modo de vida que se nos ha implementado justamente. Busca el buen uso de la naturaleza, y especialmente lo que se tiene que entender, que también busca un diálogo intercultural. ¿Esto qué quiere decir? Que también todo esto se desprende de que hay muchas culturas, hay muchas cosmogonías y no puede dominar una sola. Eso es lo principal que también buscan estos derechos de la naturaleza, un diálogo real intercultural.
Esto sucede en la Constitución de Ecuador. ¿Qué pasa con la Constitución de Bolivia? Esta vino un año después, en 2009, donde se reconocen también estos derechos. Tiene sus críticas importantes, porque bueno, en la Constitución se plantea un mandato ético que queda perfectamente establecido en su preámbulo, donde también se queda clara la cosmogonía andina que pretende las comunidades de Bolivia y que reconoce la pluriculturalidad. Sin embargo, ya cuando se queda estipulado justamente en los artículos constitucionales, vemos que pretende todavía una visión totalmente antropocéntrica. ¿Y esto por qué? Si ustedes leen el artículo 33 de la Constitución de Bolivia, deja claro que las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y el ejercicio de este derecho debe permitir a otros seres vivos desarrollarse de manera integral y permanente. Habla del derecho de las personas. O sea, sí, respetar a los demás seres vivos su vida, sí, pero ¿para qué? Justamente para satisfacer y proteger nuestro derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, sigue teniendo una visión antropocéntrica. Y por otro lado, lo más, digamos, grave en este contexto que estamos hablando de una visión totalmente distinta, es que el artículo 355 habla de la industrialización y comercialización de los recursos naturales. O sea, palabras meramente antropocéntricas y que tienen un enfoque totalmente económico, de extracción. Y justamente eso ha sido muy criticado porque actualmente, aun cuando tenemos los derechos de la naturaleza, hoy en día en Bolivia hay una expansión petrolera de áreas naturales protegidas por territorios indígenas. Entonces veamos, o sea, está muy bonito, reconocido, pero ya la práctica, la realidad también es otra. Eso sucede en la Constitución. Sin embargo, se reivindica, obviamente, a través de leyes secundarias, donde se reconocen los derechos de la madre tierra y se establecen obligaciones y deberes del Estado. Se crean los defensores de la madre tierra, lo que les digo, tiene que quedar también establecido quiénes son los representantes legales, se crea esta defensoría y bueno, queda señalada 2 leyes secundarias, Ley de Derechos de la Madre Tierra, se adopta en 2010 y luego tenemos la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 2002. Sin embargo, hay un trecho muy grande digamos, de la teoría, o sea, de todo lo que está aquí regulado a la práctica, porque obviamente se siguen llevando actividades mediante justamente los desarrollos convencionales del extractivismo. Eso a nivel constitucional en estos países. ¿Qué ha pasado vía jurisprudencial? Efectivamente, como ya se comentaba, en Colombia ha venido una ola de casos justamente donde se ha dado personería jurídica, ya decíamos, de manera particular a páramos, a parques, a ríos, etcétera. Y lo que ha pretendido justamente esta vía jurisprudencial, si bien es cierto que empieza a reconocer estos derechos, pero también es para reforzar la protección del derecho humano al medio ambiente sano. Pero ahí empiezan a darse elementos muy interesantes, muy importantes para empezar a plantear, digamos, estos modos de vida distintos o estos modos de ver nuestra relación con nuestro entorno. Y esto queda perfectamente claro en una sentencia que se da en 2020, en donde se da personería jurídica, se reconoce como sujeto de derecho, al Parque Isla de Salamanca. Y hay un párrafo que a mí en lo personal me parece muy bonito, muy atinado, que dice que el ser humano no es superior a la naturaleza. Por tanto, no está legitimado para usarla indiscriminadamente como objeto, sino que ambos conforman en igualdad de condiciones la plurinación. Entonces se entiende que hay una relación de interdependencia, un uso razonable, no tiene que ser un uso abusivo. Y así encontramos, pues bueno, vamos a encontrar mucha jurisprudencia, ya se comentaba, la más emblemática fue la del río Atrato, que vino en 2016, y bueno, esto también se dio con el fin de erradicar la minería ilegal. Y todo esto obviamente tiene una base jurídica, o sea, todos estos casos jurisprudenciales se basaron en la Ley 99 de 1993, que señalaba que las zonas de páramos, subpáramos y los nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos deben ser objeto de una protección especial. Y es por eso que viene también toda esta jurisprudencia. Obviamente, además de lo establecido a nivel constitucional, que ya les digo es también para proteger el derecho humano al medio ambiente sano. ¿Qué está pasando en México? En México está pasando una situación pues un tanto particular. En México, digamos, lo voy a dar un poco en orden cronológico, en 2020 viene un cambio de nombre a la ley ambiental del Distrito Federal, que se conocía como Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esto se empieza a ver un reconocimiento a nivel local. Sin embargo, le cambian el nombre a la ley para ponerle Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, pero simplemente es un cambio de nombre. O sea, realmente si ustedes ven el articulado de esta ley,
no tiene un enfoque biocéntrico, no se basa en una cosmogonía particular. Nosotros tenemos muchas comunidades indígenas en México. Tiene una misma línea de toda la legislación ambiental, que es 100% antropocéntrica. Simplemente le cambian un nombre, y eso realmente es totalmente absurdo ya cuando estamos jurídicamente hablando, ¿no? A nivel local, ¿qué pasa? A nivel constitución. En el estado de Guerrero nosotros nos conformamos somos una federación, nos conformamos por estados, y el estado de Guerrero hace unas reformas en 2012. ¿Y qué establece en su constitución? Que son valores superiores del orden jurídico, político y social, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Esto es importante, ok, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Esto puede dar interpretaciones jurídicas justamente para resolver conflictos socioambientales. Entonces, es interesante lo que se empieza a reconocer aquí. Y también se señala que el Estado debe garantizar los derechos de la naturaleza en la legislación respectiva. 2012 al día de hoy no se ha emitido ninguna legislación secundaria. O sea, vean del dicho a la práctica, ¿no? ¿Qué derechos? Ninguno, porque no quedó señalado cuáles. ¿Tenemos legislación secundaria? No, ninguna. En la exposición de motivos queda claro que incluir los derechos de la naturaleza es para proteger y conservar el medio ambiente, pero queda dentro del enfoque de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, un enfoque antropocéntrico. O sea, ¿para qué? Para seguir protegiendo nuestro derecho humano al medio ambiente sano. En la Ciudad de México se adopta en 2017 una nueva constitución, y queda justamente en el rubro de ciudad habitable, que es el tema, de hecho, que se va a abordar mañana, ¿no? Mañana habitan temas de ciudad. Pues aquí queda justamente en ese capítulo de ciudad habitable, en donde se reconoce el derecho humano al medio ambiente sano y el derecho a preservar y conservar la naturaleza, y que se deberá establecer una ley secundaria para regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza. Y la empieza a considerar como un ente colectivo sujeto de derechos. Aquí queda claro qué categoría jurídica le da. O sea, un ente colectivo sujeto de derechos. Se lo empieza a poner como una persona jurídica o como una persona moral. Aquí persona jurídica le llaman, nosotros le llamamos persona moral en México. Sin embargo, tampoco tenemos una ley secundaria. En la exposición de motivos se sigue planteando que es para preservar el medio ambiente, en beneficio de las personas, sigue teniendo una visión antropocéntrica y, pues bueno, no se vincula el reconocimiento y protección de la naturaleza con alguna cosmovisión. O sea, como ven, o sea, no se trata de copiar lo que están haciendo nuestros vecinos de Ecuador o Bolivia. No, se trata de entender qué son estos derechos. En la Constitución Federal se pretende una reforma, esto vino en 2020, y aquí sí es interesante porque sí se pretende un reconocimiento y protección de los derechos de la naturaleza, sí se hace una referencia a visiones de cosmogonía de nuestras comunidades indígenas, se reconoce la relación intrínseca interdependiente que existe entre la naturaleza y los seres humanos, se pide un derecho a la máxima protección de todos los derechos, como vienen señalados en la Constitución de Ecuador, ya decíamos, al respeto de los ciclos de vida, a la restauración, la regeneración, etcétera, y estos derechos por un valor intrínseco. Y hay una parte que es muy interesante porque también se habla de la educación, que es la base del respeto de los derechos de la naturaleza, porque justo lo que buscan estos derechos de la naturaleza no precisamente el de que nada más cumplamos la norma, sino, como les digo, que cambiemos ese paradigma, que cambiemos el chip y que entendamos que somos parte de la naturaleza. El estado de Oaxaca es otro estado, 2021, que ya los empieza a reconocer también, establece los derechos de la naturaleza, señala qué derechos tiene, señala quién tiene la representación jurídica, y bueno, tomando en cuenta que Oaxaca, si han escuchado de este estado, pues es un estado que además tiene una biodiversidad enorme y también tiene un montón de comunidades indígenas. Y sí, lo que busca sí es respetar justamente la cosmovisión indígena de todas estas comunidades. Por otro lado, también lo que se está buscando en 2020 es emitir una ley para la defensa y reconocimiento de los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas de Oaxaca. O sea, ella también pretende ir muchísimo más allá, justamente como sucedió con Colombia. Y como les digo, y si busca si se alinea con una cosmovisión indígena, pretende establecer un instituto de defensa de los derechos y pretende determinar guardianes ambientales, tanto estatales como municipales, y aplica, ojo, importante, los principios indubio pro natura y los principios indubio pro agua. Entonces, eso es sumamente interesante. Finalmente, comentar cuál es la problemática, así en contexto general. Pues tenemos primero que justamente para aterrizar estos derechos tendríamos que respetar la Constitución. En México tenemos mucha corrupción,
tenemos mucho incumplimiento, digamos, está en riesgo en varias ocasiones el Estado de Derecho y especialmente en materia ambiental. Se tienen que garantizar los derechos de acceso, obviamente en razón en nuestra región es mediante el acuerdo de Escazú, que fue aprobado recientemente. México es Estado parte. Se tiene que atender, como ya se mencionaba, en México la situación de los defensores de la tierra, del medio ambiente y del territorio, porque justamente cada vez se están incrementando las agresiones a los defensores ambientales. Se tiene que garantizar que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Se tiene que cumplir con el derecho a la libre consulta previa informada, el convenio 169, y pues solamente mencionarles unos datos, que en México ha ido en ascenso la violencia contra personas y comunidades indígenas defensoras del medio ambiente. Entonces, si queremos reconocer estos derechos, obviamente quienes van a entrar a defender estos derechos son nuestras comunidades indígenas, y cada vez las están agrediendo más y más. Y solamente les doy el dato que justamente en 2020 se incrementó un 165% las agresiones de este tipo. ¿Y en qué lugares? Entre varios está Oaxaca y Guerrero, donde les digo que se empieza a reconocer justamente estos derechos porque tenemos muchas comunidades. ¿Quién es el principal agente agresor? Tristemente, de lo que se ha identificado, el gobierno federal. Se ha estigmatizado mucho a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio, y también a quienes defienden a esos defensores, es decir, abogados ambientalistas que defienden a estas comunidades. Y eso es atroz porque, por ejemplo, en México lo que pasa es que el gobierno sale a decir que los defensores del medio ambiente y quienes defienden a estas comunidades para que se respeten sus derechos, llegamos a ser traidores a la patria. O sea, fíjense qué grave. ¿Por qué? Porque estamos en contra de las actividades estratégicas que pretende el gobierno federal, porque es a través de los megaproyectos que están estableciendo, donde se están violando muchos derechos humanos, se están arrasando con comunidades y obviamente pues todo el ecosistema de lo que ellos viven. Entonces es muy grave lo que sucede. Finalmente, y con esto concluyo, ¿cuáles son los retos? Tenemos que establecer cambios estructurales. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico tiene la base antropocéntrica, mantiene una visión jurídica tradicionalista. O sea, les digo, se dice muy fácil y lo podemos plasmar muy fácil en la tinta, pero ya pasarlo a la práctica es complejo. Hay que cambiar el esquema, hay que cambiar el sistema. Se tiene que hacer relevantes cambios legales y judiciales. Debe haber un real diálogo intercultural. Los derechos de la naturaleza implican este cambio de sistema. No nada más basta con que reformamos la Constitución, establezcamos leyes secundarias o cambiemos un nombre a una ley. Esto tiene varios pasos. Tenemos reconocimiento, valorización, respeto y protección. Solo hemos llegado al primero, al reconocimiento. Los demás ni siquiera los hemos llegado a aterrizar en la práctica. Un sistema que sea acorde, ya les decía, a los límites de la naturaleza, y se tiene que dejar atrás 3 elementos de la cultura occidental. Es decir, me refiero a la colonialidad, esto que viene del colonialismo moderno, que muy vinculado con el sistema capitalista y que permea justamente nuestra relación con la naturaleza. Y esos 3 elementos son, tenemos que dejar a un lado la separación, es decir, el tema del otro, la otredad, el sentirnos nosotros ajenos y diferentes a los animales. O sea, nos sentimos que no somos parte de, no, sí somos parte de. Hay que dejar esa separación. La jerarquía, o sea, ese ánimo de superioridad, no somos tampoco superiores. Y el dominio. Entonces tendríamos que romper con esos 3 elementos para realmente hablar de derechos de la naturaleza y hacerlos efectivos. Aceptar que somos parte de la naturaleza. Finalmente, hay un avance, sí, porque tan es así que hoy día estamos hablando de estos temas, ¿no? Aquí en esta mesa. Pero nos falta muchísimo. Insisto, es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad y es un cambio de modo de vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Susana. ¿Qué te pasó este? Apagar ahí. Sí, pues eso, muchísimas gracias, Susana y Rosalía. Bueno, yo voy a intentar en estos 20 minutos, o menos incluso, para que nos dé tiempo, trazar, en realidad es una mezcla de cuestiones que vengo trabajando desde hace algún tiempo, pero que por sí solas pues se han juntado, que son derechos colectivos de los pueblos indígenas, la defensa de lo común y derechos de la naturaleza.
pues yo entro a ellas de manera más o menos separada, pero luego ellas se juntan y me convocan para que trate de combinarlas, ¿no? De una manera bastante evidente. Por tanto, es una exposición de algo que está en proceso de darle forma, que tendría que ver con sinergias entre derechos colectivos de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza y la defensa de lo común o el derecho de lo común. También en un sentido que intenta, un poco en la línea que se ha planteado, y Rosalía lo decía ahora, de plantear cambios de paradigma y de maneras de conceptualizar, ¿no? de lo propio aparato de comprensión, de epistemología con la que nos manejamos, y también las propuestas, por tanto, políticas de fondo para enfrentar estas situaciones, ¿no? Podríamos llevarlo algo así como un título, por decir, como no teníamos títulos, pues por dar un título: intersección entre derechos de la naturaleza, defensa de lo común y derechos de los pueblos indígenas frente al colapso estatal corporativo. Si antes decíamos que el antropoceno de repente ocultaba o ponía en términos genéricos lo que sucede, creo que también la noción de colapso a veces también lo hace, ¿no? Pues un colapso que tiene nombres y apellidos, que tiene un origen concreto y que es la alianza estatal corporativa, tal y como se ha configurado el Estado y tal y como se ha configurado los intereses privados, fundamentalmente a través de los intereses corporativos en el marco del mercado capitalista, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Tengo como bastantes cosas y voy a tratar de ir saltando un poco sin ton ni son sobre ellas, porque no me va a dar tiempo de ordenarlas con sentido en el tiempo que tenemos. Cuando estaba preparando las notas para hoy, quizás también porque muchas veces lo que más es difícil es arrancar, o al menos a mí me cuesta, ¿no? El ámbito de lo que uno escribe o lo que uno piensa, y digo, bueno, una manera muy fácil de arrancar es como arranqué la última vez que estuve aquí en Valencia. Así de fácil. Pero es que realmente para mí tiene sentido. La última vez que estuve aquí en Valencia en un congreso fue 29 y 30 de junio, en el marco de un congreso sobre cambio climático y derechos de la naturaleza, que se convoca aquí, por aquí los compañeros y compañeras que ya conocéis, y yo tuve una intervención sobre una crítica sobre el modelo de la llamada transición energética o verde. Y el punto de partida que tomé entonces, que es el que tomo ahora para arrancar, era, en ese momento no lo pude pasar, no sé si aquí, voy a hacerlo muy rápido, a ver si hoy, esto es una noticia de un diario comarcal que se llama Anoia Diari, de la comarca de la Anoia, que hace referencia, esto es un poco pequeño y aquí además no se ve nada, pero bueno, al menos lo veis. Y esto es un cartel en una localidad muy pequeñita de la comarca de Anoia, que plantan el cartel que dice: atención, estáis entrando en el pueblo de Bellprat, los habitantes de esta villa, de este pueblo, nos declaramos soberanos para decidir sobre nuestro territorio, para defender la naturaleza y la justicia social. Paso restringido a la especulación y a la destrucción del medio ambiente en nombre de las energías renovables. Ese cartel se acompaña de una barrera que corta el camino. En otra foto la podéis ver, y antes la he visto con imágenes, se ve, a ver dónde está la barrera, aquí, ahí la veis, en esta de aquí la veis, bueno, ahora sale la aquí, veis, ¿no? La barrera con el cartel y la barrera, stop, que es un árbol básicamente, es un trozo de madera que lo han puesto ahí, ¿vale? ¿Por qué arrancaba entonces y por qué arranco ahora? Porque creo que, y por qué voy a hablar de manera tangencial también de derechos de pueblos indígenas, en realidad estamos hablando de los conflictos y de las formas de respuesta que nos convoca este colapso estatal corporativo, que es global, nos convoca de manera global, y estamos utilizando formas de movilización. Quienes conocen América Latina directamente o por referencias saben que el corte de carreteras, de rutas
y la reivindicación de decir, aquí hay un problema de orden colectivo y territorial, es un elemento central de las movilizaciones, siempre lo ha sido. Y aquí, en nuestro contexto, eso había pasado un poco al olvido en términos generales y lo estamos recuperando. Lo estamos recuperando en el momento en que las amenazas y los paradigmas de la desposesión, de la acumulación de la desposesión, pues son cada vez más coincidentes. Sabemos que en nuestro caso, después de un despojo generalizado de recursos naturales o de elementos naturales, pasamos a no tener casi ya nada de lo que ser desposeídos, y en nuestro contexto, muy claramente en la crisis del 2008 en adelante, la acumulación o la desposesión se hace a través de los recursos colectivos que no son tanto de orden natural como de orden social, derechos sociales, servicios públicos, es decir, cualquier ámbito que tenga que ver con la desmercantilización de una necesidad. Eso fue de lo que fuimos desposeídos masivamente en la crisis del 2008, clarísimamente, y ahora en esta nueva ola de desposesión, ahora volvemos de manera acentuada con recursos naturales en el marco de la llamada transición energética, la transición verde, etcétera, ¿no? Le llaman el green extractivism, ¿no? El extractivismo verde, para ratificar esa idea de que la pauta, el patrón es el mismo. El extractivismo es situar, conceptualizar y usar como recursos de apropiación extractiva ya no solo los grandes recursos extractivos típicos, mineros, que antes se hacía referencia, gasísticos o petroleros, sino incluso bienes que han sido considerados en algún momento o conceptualizados por nosotros y por nosotras como bienes renovables, que dejan de ser renovables precisamente por la intensificación del extractivismo. El suelo, la tierra, por ejemplo, teníamos la concepción de que era un bien renovable, su uso se podía después regenerar, precisamente estamos hablando de regeneración, hasta el punto en que la intensificación del extractivismo es tal que hace desaparecer su propia condición de renovabilidad, ¿no? El desgaste de zonas de miles o millones de hectáreas a niveles ya no regenerables en muchos casos, o no regenerables en una pauta medianamente estimable, ¿no? Lo mismo con recursos o elementos pesqueros u otros. La ola actual sabemos perfectamente dónde está en la dimensión energética, se produce la tormenta perfecta también además con la guerra de Ucrania, y estamos en la intensificación de esa batalla. Y esa batalla tiene que ver con, hay un reciente informe de un grupo de investigación de la Universidad de Granada que se llama Colonialismo energético en los territorios de sacrificio del sudeste español. Es un informe, otras universidades están poniendo en marcha también una maquinaria para denunciar, para recoger, identificar y denunciar estos casos, donde de nuevo, ¿no?, vemos cómo se están utilizando los términos que son propios no solo de aquí, sino de otras partes. Es una dinámica colonial, es colonialismo energético y es la designación desde las alturas del poder corporativo de los territorios de sacrificio, los TDS, ¿no?, que ya tienen un acrónimo y una terminología. Territorios de sacrificio. Territorios de sacrificio, por ejemplo, en este informe, en Cataluña lo hemos mirado también con los proyectos energéticos de los grandes polígonos energéticos, pero en este caso, en este estudio de la Universidad de Granada, están hablando de que hay determinados territorios donde lo proyectado, lo que ya se está construyendo, va a implicar la producción de 1.296% más de lo que se consume en ese territorio. 1.296%, o sea, multiplicar por 1.296 lo que ese territorio consume. Que además, como se produce tan masivamente, se produce para poder transportar a zonas lejanas, con lo que se supone de pérdida de la energía producida, en realidad, ¿no? Porque en el transporte se puede perder de en torno de un 20%, hasta incluso, en algunos estudios se dice que hasta el 40% en algunos casos. El conjunto de la provincia de Granada, es decir, ya no solo de los territorios de sacrificio concretos, Baza, la zona, bueno, es que mi familia es de Granada y por tanto me he tomado también ese estudio con más interés, las zonas de Guadix, de Baza y demás, que serían
clásico espacio de territorio de sacrificio, pero el conjunto de la provincia de Granada, por tanto con la ciudad misma y con otros centros urbanos importantes, llegaría lo que está proyectado a suponer la producción de un 430% más de lo que consume la provincia de Granada. Ese es el colonialismo energético, ese es el extractivismo verde, esa es la lógica que está detrás de eso. ¿Cómo responder, cómo protegernos, cómo reaccionar ante este tipo de modelo? Pues bien, fijaros que la transición verde, esta llamada, nos habla muy claramente de los comunes naturales, ¿no? De los llamados tradicionales o sobre todo los naturales. Agua, sol, ¿no? Y viento, básicamente, ¿no? Son como los grandes elementos, ¿no? Como mitológicos. Más tierra, porque todo esto tiene una superficie donde se instala, donde se transforma la energía y donde se transporta. Por tanto, estamos hablando de tierra, estamos hablando de mar, estamos hablando de aire, de viento y de sol, ¿no? Como grandes, lo que nos lleva intuitivamente, incluso aunque no hayamos trabajado o tratado mucho con el concepto de lo que son los comunes, a los comunes naturales clásicos, ¿no? O naturales. Y de hecho eso me sirve para conectarlo, y veréis cómo lo voy enlazando y por qué voy a eso, con la non nata Constitución chilena, con la que se sometió a referéndum y no salió adelante, que veréis, tiene cosas muy interesantes, pero yo después en este hilvanaje que estoy haciendo haré la crítica por el lado de los derechos de los pueblos indígenas en buena medida. Pero respecto de los bienes comunes, el que iba a ser el artículo 134 de la Constitución, si se hubiera aprobado, establece una regulación que es interesante. O sea, establece con claridad: los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza, por tanto no recursos, sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y luego el interés de generaciones presentes y futuras. Hay una dimensión humana, antropocéntrica, pero interesante que sea en dimensión futura también, y en primer caso con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza. Por tanto, el planteamiento es amplio, podríamos decir, ahí hay un giro biocéntrico, ¿no?, del que hablaba Udinas en el caso de Ecuador, que está presente. Bienes comunes, componentes de la naturaleza, sobre los cuales el Estado tiene un deber de custodia para asegurar derechos de la naturaleza y derechos de intereses de las generaciones presentes y futuras. Y eso es importante porque muchas veces los intereses de las generaciones presentes, o de los que dicen que son los intereses, no son compatibles con los intereses de las generaciones futuras. Y solo plantear eso ya es un gran cambio de paradigma desde un punto de vista jurídico constitucional, por tanto es un paso adelante. Se define después un listado no acotado de bienes comunes naturales: mar territorial, fondo marino, playas, aguas, glaciares, humedales, campos geotérmicos, aire, atmósfera, alta montaña, áreas, bueno, etcétera, etcétera. Fijaros, ¿no? Toda la transición energética está ahí convocada. Dice, entre esos bienes distingue entre son bienes comunes inapropiables, por tanto son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial, las playas. Y después dice, tratándose de bienes comunes inapropiables, naturales, dice, el Estado tiene que preservarlos, conservarlos y restaurarlos, ¿no?, en la línea que estábamos hablando aquí, y debe asimismo administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Aquí abriría la puerta a la noción de lo común, porque lo común no es solo un bien que nos pertenece a todas, a todos, que no se puede apropiar, que debe ser de acceso universal, respecto de una comunidad tal que se pueda definir como tal. Y entonces aquí ya abre la puerta a que el Estado tiene que incorporar en la gestión de estos bienes una dimensión de democracia, de solidaridad, de dimensión participativa y equitativa, ¿no? Bueno, vamos avanzando combinación entre derechos de la naturaleza, bienes comunes, vienen como más o menos a ir engarzándose. Digo que más o menos, y ahora veréis por qué lo digo en esos términos cautelosos. Señala también, como último punto, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales,
conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas de interés público, protección de la naturaleza y beneficio colectivo. Nunca generarán derechos de propiedad y por tanto son temporales. A ver, ahí ya nos aparece la alarma, ¿no? Pues todo bien, por muy control público o gestión o eso, ¿no? O cautela que tenga que tener lo público, que entre en un ámbito de concesión, entre en el ámbito del mercado, ¿no? Lo puedes transmitir con unas determinadas condiciones, pero en el ámbito de su mercantilización. Lo único que se podría decir respecto de avances que esto supone respecto de la Constitución chilena vigente y de otras constituciones es que con un poquito más de concreción se hace referencia pues a los elementos de extinción, revocación, causales de caducidad, obligaciones específicas de conservación, elementos que darían un paso más adelante. Yo creo que se queda corto, pero bueno, ahí está. Solidaridad y equidad, esos conceptos que nos llevarían al debate sobre justicia ambiental también, ¿no? Pues, tratar los bienes naturales desde la solidaridad y la equidad, eso debería ser justicia ambiental y justicia territorial. No podrías tener territorios de desecho, ¿no? o de sacrificio de una manera tan descarada, porque son territorios que además los marca la lógica de mercado. El mercado decide qué territorios son los que se van a desechar, porque es donde encuentran mejores condiciones, territorio más barato, menos posibilidades de movilización porque están despoblados o porque están endeudados, ¿no? Y eso lo decide el mercado, que decide dónde invierte, además de las condiciones del viento y del sol. Pero además de esas, las más importantes no son esas. Son territorios despoblados, desposeídos, endeudados y poco habitados y por tanto con poco coste de movilización o electoral. Pero bueno, solidaridad y equidad nos hablan de justicia ambiental, de justicia territorial, o nos debieran hablar, por tanto, de un reparto de beneficios y costes más justo, donde la dimensión de lo social y lo ambiental se juntan, ¿no? Un poco en la línea del concepto de justicia ambiental, pues que Martínez Alier y otros ya hace años. No está tan claro que hay un elemento de justicia ecológica y justicia climática, ¿no? En el debate que trata de llevar más allá en la noción de justicia ambiental para incorporar también la propia subjetividad y el interés y la propia garantía de la reproducción de los ciclos vitales por sí mismos, no respecto de la dimensión de la desigualdad social y territorial humana, sino respecto a la naturaleza en sí. Ese es el debate a partir de Ecuador y de Bolivia y de otros, donde además de hablar de justicia ambiental, hablamos de justicia ecológica y ya ahora también de justicia climática desde esa perspectiva, ¿no? Donde, bueno, de un modo u otro, el ser humano es parte de y no es el protagonista de la propia noción de justicia. Eso creo que está por ahí, pero hay que arrancarlo también un poquito. ¿Qué más? Creo que, por ejemplo, en otros lugares donde nos hemos juntado, os lo he dicho, y quienes estuvieron en Bolivia en esa época, y Albert y otros lo saben, a mí me fascinó especialmente del debate boliviano, aunque después no llegó a la Constitución y en términos de derechos de la Pachamama está por debajo de lo que sería Ecuador, en el ámbito constitucional, un debate que me pareció fascinante y que deberíamos retomar, que es la necesidad de, si queremos repensar el Estado y el pacto social ambiental, es de reconfigurar la redistribución territorial del poder. Y en la propuesta que se hizo en Ecuador, en Bolivia, respecto de hacer desaparecer lo que es además un mapa colonial, provincia, municipio y demás, municipio mantenerlo, pero en el marco no de su pertenencia a esa estructura de división territorial, que además es decimonónica, también después consolidada con el control del Estado, sino a través de la distribución por cuencas fluviales, ¿no? La relación, por tanto, del ciclo vital entero, desde la captación o la generación del agua y en todo su transcurso. Imaginaros lo que implica repensar también la distribución territorial de nuestra forma de organización, subordinada a un ciclo vital y no al revés, subordinando. Un río pasa por muchos municipios, muchas provincias e incluso estados,
y eso hace reconfigurar el propio río a esa nota organizativa de lo político desde un punto de vista occidental, ¿no? Bueno, ahí hay también como muchos elementos en ese empate entre derechos de la naturaleza, de lo común y de la reconfiguración del Estado. Voy acabando. ¿Cuál es el principal problema, ausencia notoria de la regulación de los bienes comunes en la Constitución chilena, en la no nata Constitución chilena? Pues que habla de comunes sin comunidad. Tan claro como eso. No refiere ninguna vez, ni una sola vez, el término bienes comunes, y ya no comunes porque tampoco lo utiliza, pero al menos el término bienes comunes, a ninguna comunidad que no sea la sociedad representada por el Estado. Porque además lo que hace en realidad es llamarle bienes comunes a lo que es el patrimonio público de toda la vida. Por tanto, no rompe la distinción entre propiedad pública y propiedad privada, entre Estado y mercado. No irrumpe, por tanto, ninguna hipótesis política transformadora de lo común como mecanismo de transformación de lo público y de lo privado, en una lógica realmente que permita la desmercantilización a través de los propios sujetos colectivos que pasan a ser, cuando menos, cogestores, colegisladores o coalgo con el Estado, como mínimo, ¿no? Antes se hablaba de la concertación con la dimensión de lo privado, ¿no? El mercado privado en tema de vivienda, ¿no? Lo público-privado, el partenariado público-privado. Aquí es un partenariado público-comunitario. Público-comunitario porque no hay comunes sin comunidad, o porque definir unos comunes sin existir la comunidad, una de dos, o es para reconfigurar y relegitimar el control jerárquico, burocratizado y delegativo del Estado, o es para dejarlo en manos en realidad del mercado también. Por tanto, faltan bastantes elementos para avanzar en ese encuentro entre derechos de la naturaleza comunes y devenir común de lo público y de lo social. Y finalmente, y con eso acabo porque entonces sí que ya me voy, creo que estoy justo en los 18 minutos, pero ya voy acabando. Me faltaba la cuestión de los pueblos indígenas, solo la apunto porque no me da tiempo a más, pero imaginaros, bueno, en el caso de la discusión chilena se ha criticado mucho y yo entiendo las críticas, que una parte importante del movimiento, especialmente el movimiento mapuche, no ha estado apoyando o ha estado rechazando abiertamente el proyecto constitucional y los trabajos de la Convención, pese a que la presidencia del debate, la propia presidenta de la Convención y otros espacios de movilización y de participación han sido interesantes, pero hay un sector importante que ha dicho no queremos participar de una nueva fase de la relegitimación del proyecto estatal corporativo con más elementos. Así, bueno, lo estoy resumiendo rápidamente. Y aunque podamos aquí convocarnos a hacer un análisis desde fuera, creo que todos y todas, al menos así me siento yo, y por tanto con muchas cautelas, más o menos crítico a la oportunidad política de hacerlo o de no hacerlo, cuando analizamos el texto vemos el divorcio absoluto entre una cosa y la otra. Es decir, cuando se habla de temas de derechos de pueblos indígenas, no aparece esta dimensión de los bienes comunes, y cuando se habla de los bienes comunes es que no te tienes que inventar las comunidades. En buenos sitios, en buena parte de los casos, las comunidades no es que haya que darles algún nombre, es que están ahí, han sido las comunidades que han defendido los recursos y la naturaleza durante siglos, y por tanto tienes que ligar la noción comunes, bienes comunes, con las comunidades existentes, indígenas o no indígenas, y donde no están tan claramente, el Estado lo que tiene que hacer es reforzar los mecanismos para que esas comunidades tengan las condiciones materiales, el tiempo para organizarse y para poder defender los derechos, las necesidades, porque solo llevados al ámbito del reconocimiento formal, y se ha dicho por las dos participaciones anteriores, decaen en nada, o peor, en un herramienta de legitimación de un proyecto de dominación, y por tanto los elementos los tienes. En el caso del agua, por ejemplo, hablar del agua como bien común y no referirse a todo el debate y la lucha mapuche
durante siglos y muy claramente en los últimos tiempos, desde todo el tema de las represas hasta ahora un proyecto hídrico absolutamente faraónico para llevar agua, para poder seguir con las fases tanto de urbanización como la cuestión extractiva minera, sacar agua directamente y llevársela del territorio mapuche. Y decía, y con esto acabo, un poco también en la línea que Rosalía lo comentaba antes, el tema de las cosmogonías o cosmovisiones. Decía un líder mapuche a propósito de la movilización contra la represa Ralco a principios de los 2000 en el territorio mapuche, dice, es que, lo ha dicho ahora recientemente, pero si no recuerdo mal, dice, es que pisotear un crucifijo, como se hizo en alguna de las movilizaciones del 2019, es igual de satánico o de doloroso que represar un río. Para nuestra cultura, represar un río supone pisotear lugares sagrados, lugares de culto, y hasta que eso no lo podamos concebir en un diálogo compartido, pues seguiremos reproduciendo pues COPs 25, 26, 27 y 320.000, manteniendo los mismos modelos y las mismas concepciones, que es de lo que se trata de superar. Por eso apostemos por querer aprender algo alguna vez y no creer saberlo todo, y una oportunidad es poner en interrelación esta dimensión de derechos de la naturaleza, de bienes comunes o de defensa de lo común y de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Lo dejo ahí. Y tenemos un ratito breve pero intenso. Adoración. Sí, pues empezamos, si os parece, recogemos un par, y si hay más luego, pues ya maravilloso, y luego pasamos. ¿Sí? La primera para Susana. Yo llevo 10 años trabajando la cuestión de empresas transnacionales y derechos humanos en muchos ámbitos compartidos con Marco y especialmente en el ámbito de la lucha por el Binding Treaty. En esta lucha por el Binding Treaty todo el mundo estaba muy contenta en el ámbito de las y los defensores de derechos humanos en Ginebra, las organizaciones. Otra es el tema del reconocimiento del derecho al medio ambiente como derecho y yo dentro de mi candor hace años ya que dije que además que en el contexto de la redacción del tratado tendríamos que hablar de derechos humanos y de la naturaleza. Me dijeron, no, porque ya está el derecho al ambiente, que no es que no tiene nada que ver. Y se negaron porque desde las diversas comunidades afectadas y afectados y de diversas organizaciones de derechos humanos tienen temor a perder centralidad, a que a través de la defensa de los derechos de la naturaleza se pueda perder centralidad. En el ámbito estatal, en el marco de la redacción del anteproyecto, el borrador anteproyecto de la Ley de Diligencia de Vida, que es la única vía que hemos encontrado de momento en el ámbito del Estado español, no pude introducir la palabra derecho a la naturaleza, pero sí daños al medio ambiente objetivizándolo, separándolo. Por eso no hablamos de derechos protegidos, sino de bienes jurídicos protegidos. Es decir, bienes jurídicos protegidos son los derechos humanos y el medio ambiente. Y ahí conseguí sin hacer depender de... Me pareció la única manera en esta pequeña comisión de redacción que tuvimos. Pero quería saber si tú habías oído algo de este debate en el ámbito de las organizaciones defensoras de derechos humanos, o sea, cómo se está jugando esto, o ha sido una percepción mía que he oído en debates puntuales en Ginebra, o realmente hay esta suerte de no sé, un poco de no confianza, ¿no? Para poner al mismo nivel de defensa en el ámbito internacional los derechos humanos y los de la naturaleza. Y otra cuestión, lo has mencionado, estoy de acuerdo con tu intervención, ahora estoy trabajando con Anestesia Seña y la gente del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, precisamente ahora están muy enfocados en los megaproyectos. Has mencionado el tema de los megaproyectos en un momento, pero me gustaría que nos contaras algo más, porque yo creo que está siendo un núcleo de resistencias y de construcción de alternativas muy importante, ¿no? Entonces, el otro día oyendo una conferencia decía, no, es que como al tigre no podemos ni matarlo ni enjaularlo, vamos a intentar domesticarlo. No. ¿Cómo se domestica un megaproyecto? Bueno, eso, claro, ¿no? claro. Dos cosillas. Por parece que recogemos la otra y luego... Gracias. Primero que todo, muchas gracias por este evento verdaderamente muy enriquecedor desde las actividades de la mañana y pues para mí muy interesante sobre todo esta mesa porque
yo de forma muy reciente, 2 años a la fecha, me ocupo justamente de estos temas de los derechos de la naturaleza, y como mexicana, pues en el contexto mexicano me dio muchísimo gusto a la profesora Rosalía, que ya había leído algo de su trabajo, y verla personalmente pues me da mucho gusto en estos temas. Yo tengo una perspectiva, no sé si pesimista, al respecto de justamente el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el contexto mexicano, o digamos en toda esta dimensión que tiene por este funcionamiento multinivel, constitucional multinivel. Me preocupaba a mí que la Ciudad de México, que era la que parecía más avanzada en su constitución de reconocer los derechos de la naturaleza y tener una justicia constitucional local, pues dejó sin un recurso habido cuando no se cumplan con estas obligaciones que tienen las funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, que no se puede arribar a la justicia constitucional local porque no hay un mecanismo establecido adecuado. Hablan de las omisiones legislativas, pero si yo no tengo establecido que era una obligación justamente del legislador emitir la ley, pues me quedo igual. Sí, claro. Y luego digo, voy a la justicia de la Unión, a la justicia federal, pero la Constitución mexicana actualmente no reconoce los derechos de la naturaleza. Entonces quedamos en las mismas. Yo estoy terminando mi tesis doctoral y tengo un planteamiento de regresar a hacer litigio en este planteamiento multinivel para verificar o comprobar un poco más allá de cómo se puede arribar y hacer efectivo antes de la reforma, porque la reforma se viene trabajando a nivel federal desde el 2020. Ha habido varias propuestas y también esto me preocupa. Me ocupo de circulación de modelos de protección y yo decía, están volteando a ver Ecuador y Bolivia, pero me parecen más como un copy-paste. Sí, totalmente. De traerme lo que hicieron allá y no ver el propio contexto y cómo puede interactuar, incluso porque no somos ni siquiera un Estado plurinacional nosotros. No tenemos una función como la tienen ellos, y la participación ciudadana en temas ambientales además está limitada con la reforma del artículo 35. No podemos ni tener consultas públicas al respecto cuando sean megaproyectos, justamente enlazándome con la pregunta. Entonces, mi pregunta, yo no sé, más bien mi planteamiento, porque yo estoy muy pesimista con el tema, es en el diseño en el que se pretende hacer la reforma nacional. Algunos plantean que sea en el propio artículo 4, que habla de los derechos humanos y en específico del derecho humano a la naturaleza. Y otro de insertar un nuevo artículo que sería el 137 en un diseño constitucional en la parte que ya es más orgánica que dogmática de la Constitución, yéndome a esta clasificación. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo se va a articular? Porque yo no le encuentro una real articulación en toda la propuesta de la reforma, porque incluso vienen señaladas tampoco cuáles serían las funciones a desempeñar por el Ejecutivo y Legislativo. Decía una vez el profesor Rubén Martínez Dalmau, dejamos el tema de la justicia constitucional como si fuera nada más el tema de la función judicial. Sí, claro. Y cuando ya llegamos a esa parte es porque ya hubo una falla previa del Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, ese sería mi planteamiento. Pues, un gusto conocerla personalmente y también a los demás. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues sería una más, ¿sí? Y ya estaríamos, ¿parece? Ay, no, Bueno, perdonad, es que me ha dado un pequeño ataque de tos por aire acondicionado. Bueno, yo me preguntaba para el compañero, bueno, felicitar primero a Rosalía y a Susana. A Susana la he seguido sobre todo desde la perspectiva de análisis del derecho de la Unión Europea. Pero bueno, como más o menos las preguntas han ido dirigidas a otros, sí que me gustaría con Marco, porque siempre es una cuestión que me queda pendiente. Claro, cuando hablamos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y tú lo entroncas con el bien común, yo te voy a decir mi perspectiva. No estamos individualizando o fragmentando, estratificando un interés colectivo que podríamos transversalizarlo. Y todo esto es una hipótesis, una mera hipótesis, de tal forma que evitando esta estratificación no generaríamos ese relato que ha explicado, por ejemplo, la compañera de oración, de tener que desplazar la perspectiva de la naturaleza hacia otra dimensión, es decir, como si estuviéramos haciendo compartimentos estancos, ¿no? Hay unos derechos colectivos de los pueblos indígenas y hago abstracción un poco con los derechos colectivos de las agricultoras y los agricultores, ¿no? Yo me explico. Lógicamente, el ejemplo que voy a poner no tiene nada que ver con las políticas extractivistas que se han producido
en el sur global, ¿no? Pero, por ejemplo, en Euskadi, que siempre nos ponen como referente todo, el concierto económico, la ley de vivienda y a la mañana, yo os contaría cómo se ha construido la vivienda pública en Euskadi, gentrificándola y zonificándola, y podríais alucinar. Dime qué edificio, cómo está construido, y os diré si es un barrio rico o pobre, un edificio VPO, ¿eh? Digo que hay mucha mitificación. En Euskadi, por ejemplo, la última aventura es que el gobierno vasco, junto con Eroski, que pertenece al Grupo Mondragón, que es la 7ª empresa de España, ha financiado que una empresa de capital, una empresa de productores de tomates almeriense, de tomate raz, junto con Portugal, puedan instalarse en una zona para imitar el modelo de agricultura industrial extensiva de Holanda, financiado con dinero público, en una zona que me ha recordado muy bien esa estrategia, que es transversal, una zona de Álava, de Espejo, despoblada, una población envejecida, donde hay muy poca gente joven, que tiene pocos recursos formativos, y era una oportunidad de trabajo, ¿no? Es un proyecto que ha quedado estancado porque con la inflación ha incrementado los costes y un invernadero de cristales supone producir 24 horas. Quiero decir, con esto lo que estoy tratando de explicar, con muchos sutilizas y muchos matices. A veces tengo la sensación de que, y es cierto, establecemos diferencias norte-sur global, pero con el tiempo esas desigualdades se van juntando cada vez más y sería posible a veces trazar estrategias comunes. Mi compañero, por ejemplo, recientemente estuvo en la zona de Chagüen y la problemática a la que se enfrentan los agricultores de Chagüen, y digo agricultores porque ahí las mujeres no participan de la agricultura, es una comunidad familiar, van siendo más similares. La gestión del agua, la reapropiación de las empresas corporativas de recursos naturales, su explotación, cada vez van habiendo más elementos en común. Entonces, ¿tú cómo verías la posibilidad de desestratificar esa dimensión colectiva? No sé, es una pregunta, ya sé que es un poco fantasiosa, que a mí a veces me da un poco también, pero a ver cómo lo verías, compañeros. Perdona. Bueno, la pregunta no es muy fácil en el sentido de que sí que es verdad que las negociaciones, pues bueno, como sabes, ¿no?, de este tratado internacional, pues han sido pues muy complejas y muy frustrantes, ¿no?, sobre todo por los movimientos sociales, ¿no?, y han ido pues a la baja cada vez que ha habido un encuentro internacional en Ginebra, ¿no? Entonces, como comentaba Rosalía, yo entiendo que bueno, la introducción del reconocimiento de derechos de la naturaleza no solamente ponerlo por escrito, sino un cambio muy profundo en todo el sistema, ¿no? Y eso ha pasado durante muchos años con el derecho ambiental. El derecho ambiental ha sido desde siempre, al menos desde el derecho internacional, que es el que yo trabajo, ha sido un derecho desarrollado al margen completamente de los derechos humanos y especialmente el cambio climático, ¿no? Y ahora vemos, ¿no?, que con el tema de la litigación, ¿no?, vemos ahí una oportunidad, insisto, que a mí no me sigue gustando, ¿no?, porque es como tú decías muy bien, ¿no?, cuando ya llegamos a un litigio es porque ha habido, ¿no?, un conflicto previo, ¿no?, de que hay, pues bueno, muchos sacrificios, ¿no?, ha habido ya un daño climático, un daño ambiental, pero bueno, es la historia, ¿no? De hecho, por eso en mi intervención decía, hasta ahora no hemos sido capaces a nivel internacional que Naciones Unidas reconociera un derecho humano al medio ambiente, ¿no? Y eso es muy significativo porque en 1982 ya se adoptaba la Carta de Naturaleza por Naciones Unidas, ¿no? Y después se hizo la Carta de la Tierra, que no prosperó en Río de Janeiro, ¿no?, en el año 92. Bueno, han habido diferentes intentos, ahora tenemos estos diálogos interactivos con la naturaleza, ¿no?, que, bueno, Marco, ¿no?, estamos ahí, ¿no?, a ver si desde estas experiencias, ¿no?, de base, ¿no?, puede ir proliferando y apoyando este movimiento global, ¿no? Sí que es verdad que a nivel climático hay un elemento muy interesante que ha sido este informe de Carbon Measures, que tiene mucho que ver con la diligencia debida. A raíz de un pronunciamiento que ha habido en la Comisión de Derechos Humanos en Filipinas, donde había más de, ahora le digo de memoria, ¿no?, más de 40 empresas transnacionales que habían sido investigadas por su contribución utilizando este informe. Y sí que es verdad que no es una decisión vinculante, pero bueno, ha tenido mucha importancia porque no solamente analiza el impacto después del tifón Haiyan, sino también
la responsabilidad de las empresas en las cadenas de suministro, ¿no? Que eso es lo que se intenta también con la propuesta de directiva de diligencia debida, que veremos cómo termina, pero por el momento la reparación, la indemnización ya no se incluye. Y ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque básicamente el daño es histórico, acumulativo, ¿no? Y no podemos hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso, y ahí la litigación, bueno, como decía la compañera, pues bueno, es una opción, ¿no? Ahora también hay un caso transnacional de un ciudadano de Perú, Saúl Luciano Lluiva, que él, pues, bueno, ya hace unos años ha interpuesto un juicio contra la empresa RWE porque la empresa RWE es la empresa europea que más ha contribuido desde 1850 hasta la actualidad el volumen de gases emitidos de efecto invernadero, ¿no? Que gracias a este informe del Carbon Measures se está utilizando, ¿no? Y eso es una innovación jurídica muy interesante, ¿no? De ver cómo los jueces en estas litigaciones climáticas pues están utilizando la ciencia, están utilizando instrumentos de soft law, aunque en este caso veremos cómo termina. Esta apelación en primera instancia pues fue en contra de él. Este caso, pues bueno, a pesar que tiene este aspecto positivo, que por primera vez se va a poder enjuiciar, ¿no?, la actividad transnacional, ¿no?, climática, pues sí que es verdad que lo que reclama él es un daño individual, ¿no? Es decir, los daños que él se ha habido afectado, ¿no?, por el deshielo del glaciar, ¿no?, donde se encuentra, ¿no? Pero bueno, eso es positivo. Y la otra, tercera novedad, es que Vanuatu, que ya lleva muchos años intentándolo, es pedir, bueno, ahora está trabajando mucho en la COP, para que se pueda pues interponer una opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero bueno, eso solamente lo puede hacer la Asamblea General o un organismo especializado de Naciones Unidas con el apoyo de la Asamblea General. Pero bueno, está trabajando este apoyo, parece que va a seguir adelante, pero bueno, son pequeñas experiencias que visibilizan la contribución tanto de los estados como de las empresas transnacionales, sin llegar aún, ¿no?, a este nivel que quisiéramos, ¿no?, de encontrar, ¿no?, ese encaje con los derechos humanos, derechos de la naturaleza y las responsabilidades, ¿no? Complicado. No te he respondido, pero bueno, alguna... Me ha fascinado tu intervención. Gracias. Pues respecto a megaproyectos, el megaproyecto que ahorita tenemos muy polémico y muy duro en México y que está generando muchos conflictos socioambientales es el Tren Maya. Seguro lo has escuchado. Es una locura lo que está ahí sucediendo. O sea, las propias comunidades que habitan esa zona no quieren ese proyecto. Y bueno, este proyecto se ha querido implementar bajo el pretexto de que van a llevar desarrollo y crecimiento económico para la zona. Pero lo que está sucediendo es que están privilegiando obviamente a empresas privadas y bueno, de hecho, pues tristemente Renfe está ahí metido. O sea, Renfe es una de las empresas que está llevando ahí también, pues él está entrando, ¿no?, al tema ahí para implementar llevar tecnología, etcétera, pero ¿a costa de qué? O sea, las comunidades no lo quieren. ¿Por qué? Porque está destruyendo mucho manglar. Se está destruyendo parte de, obviamente, los medios de sustento de estas comunidades y queda claro que el Tren Maya no es para ellos, es para turismo, es meramente turístico. O sea, realmente ni siquiera las comunidades lo van a utilizar porque es así. O sea, eso es cierto, no es para acceso a ellos, aun cuando le digan que va a ser para acceso a ellos. Tiene unas finalidades meramente turísticas para seguir explotando toda esa zona, justamente como ha sucedido toda la zona de Quintana Roo, Cancún, todo eso que es meramente turístico. La gente que vive ahí ni siquiera se satisface de todo lo que llega de derrama económica a esa zona. Y con el Tren Maya, menos. Entonces, justo es lo que está pasando. Ha habido muchas manifestaciones. Ahí en esa zona también se ha dado muchas agresiones a los defensores ambientales. Y lo más patético es de que además el presidente de la República emitió un acuerdo en donde además lo que él pretende, porque también esto fue muy discutido, incluso también se llevó a cortes, de que es lo que quería que
los megaproyectos de este tipo se considerarán como proyectos estratégicos a nivel nacional y por tanto nada ni nadie contra ellos, o sea, nada. Pero además pasarse por encima normativa, constitución y todo, porque es un proyecto del Estado y va, o sea, va porque va. De hecho, lo que es muy discutido en el Tren Maya es de que no se respetó la normativa ambiental. Vamos, ni siquiera quería que se hicieran en tiempo y forma las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es un proyecto estratégico del Estado. Y quien se ponga a él, así lo dijo en sus mañaneras, que el señor sale con su micrófono todas las mañanas, a decir que quien se oponga a eso es traidor a la patria, porque estás en contra del desarrollo de México. O sea, un absurdo. Entonces ahí donde viene a estigmatizar a los defensores ambientales, a todas las comunidades, etcétera. Y él dice que las comunidades están de acuerdo y las comunidades no lo quieren. O sea, las comunidades se están manifestando y están pidiendo el derecho de acceso, que se respeten los derechos de acceso a la consulta, el convenio 169, información previa informada, y eso no lo están respetando. Entonces yo te diría, así como uno de los problemas que ahorita tenemos más grave, el Tren Maya. Tristemente el Tren Maya se está privilegiando justamente modos de desarrollo en este sistema capitalista y sobre las formas de vida justamente de personas, pueblos y comunidades, ¿no? Todo, o sea, vamos a darle al traste a todas estas comunidades. Y eso me lleva a hablar lo que tú comentabas. O sea, sí, o sea, tenemos un problema en México también de que esto con nuestras comunidades es una cuestión que además lo tenemos desde hace tiempo atrás, ¿no? De que no las respetamos, o sea, tenemos una cuestión ahí como de discriminación todo el tiempo con nuestras comunidades y no tomamos en cuenta que somos un Estado pluricultural, porque eso sí lo somos. Somos un Estado pluricultural, tenemos que atender justamente a lo que nos dicen también nuestras comunidades. Como tú decías, o sea, en la Constitución de Chile no se menciona, pues eso se tendría que mencionar justamente ahora con este proyecto de reforma en la Constitución Federal. Escuchar a nuestras comunidades, porque somos un Estado pluricultural, o sea, pero nunca hemos respetado nuestras culturas, es una cuestión estructural que tenemos desde la médula, o sea, somos muy discriminatorios, absurdamente discriminatorios, no respetamos a nuestras comunidades y las tenemos sobajadas todo el tiempo. Y eso es lo que se tendría que ver reflejado en el proyecto de reforma que se pretende para la Constitución Federal. Tú bien decías, efectivamente, la Constitución de la Ciudad de México se vio de repente con buenos ojos, como muy progresista, como de vanguardia, pero realmente si ves la exposición de motivos, o sea, no tenía ese enfoque, lo que decíamos, ni siquiera toma en cuenta, la Ciudad de México no tiene comunidades, de hecho, empezando por ahí, ¿no? Empezamos por ese tema, pero sigue con esa visión antropogénica y efectivamente después ya no se emitió ninguna ley secundaria, no queda claro cuáles son los derechos de la naturaleza, cómo accionar esos derechos en la Ciudad de México y quién está legitimado. O sea, además, ¿quién va a tener el interés jurídico y el interés legítimo? Ese es un problema que, de hecho, en sí tenemos con el derecho humano al medio ambiente sano en México. O sea, el interés jurídico. Entonces, imagínate, con derechos de la naturaleza, pues peor. Entonces, esto está sujeto a interpretación jurídica, que en derecho, las interpretaciones jurídicas pues no son nada buenas y no queda claro en la norma y más en la Constitución cómo van a quedar regulados estos derechos. La verdad fue una vacilada. Es una vacilada lo que sucedió con la Constitución de 2017. No está la instrumentación para hacerlos efectivos. El Congreso de la Unión lo que busca es además más reformas, no nada más el artículo 4 o el que tú decías, ¿cuál me decías? El ciento... Esta propuesta era incorporar en el cuarto, que sería erróneo porque es independiente del derecho humano al medio ambiente. Y no es un derecho humano. Era en el diseño agregar un artículo 137 que eso sería peor, eso sería peor. Pero no habla de cómo lo va a articular con las otras funciones del Estado. Eso era lo que me Efectivamente. Sí pretende una cosmovisión, porque sí lo plantean en la exposición de motivos, sí va más allá, busca una protección más especial, pero efectivamente no queda claro cómo se va a implementar e instrumentar. Tendríamos que reformar más artículos constitucionales. Sí, claro, o sea, teníamos que hacer toda una reforma constitucional para hacerlos efectivos e, insisto, tomar en cuenta las comunidades, que en la Constitución tenemos de los derechos de las comunidades, pues tendríamos que también vincular, de hecho, tendríamos que vincularlo justamente en esa parte, en el artículo 12, efectivamente, y vincularlo quizá también con el artículo 1,
quizá con los derechos humanos, pero como complementario, o sea, no como algo que va por encima o algo que lo elimina, simplemente algo que lo complementa. Eso podría quedar así en la Constitución. Por otro lado, pues el papel de los jueces obviamente también es importante, y eso va un poquito con lo que comentaba Asunción. Nosotros en la Asunción, ¿verdad? Adoración, perdona, te cambié el nombre. No sé si ya revisaste, hay una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de hecho se basa en un pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la 2317. Es que esa parte es interesante cuando hablamos de cómo lo vamos a llevar a ser efectivo, si se llega a aprobar nuestra Constitución, o por dónde empezamos a ver los tiros para entrar a reconocer este derecho. Vía jurisprudencial empieza a haber un cambio con el tema de justicia cocéntrica. La Suprema Corte en 2016 resolvió un caso que se resuelve en 2018, el 307 efectivamente, y recuerda que ahí hizo una interpretación amplia del derecho humano al medio ambiente sano. Y aquí es una parte interesante porque le da la doble dimensión. Entonces dice, el derecho humano al medio ambiente sano tiene una dimensión objetiva o ecológica y la subjetiva y antropocéntrica. Entonces ahí es donde empieza a vincular las dos visiones. O sea, sí lo mete dentro del derecho, pero dice, tiene dos visiones, donde la vulneración a cualquiera de estos dos va a violar el derecho humano al medio ambiente sano. Sigue teniendo la visión antropogénica, pero ya empieza a plantear que son dos visiones distintas y que además es un derecho autónomo. Y la parte que es interesante, y ya con esto lo cierro, que ver cómo todos los cambios, no nada más es la Constitución, la legislación y luego la cuestión jurisprudencial y también con nuestras cortes y los jueces, lo que sostiene también en esta jurisprudencia, dice, advierte que la justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente sano no puede lograrse mediante modelos clásicos o tradicionales. Son insuficientes o poco idóneos, por lo que los medios judiciales deben evolucionar para su protección. Y eso nos lleva a la justicia cocéntrica. O sea, hay que reformar absolutamente todo. Ay. Bueno, ya cerramos de dos cosas porque mi tren sale dentro de 40 minutos, por tanto, es una buena noticia, no me voy a enrollar. Pero muy rápido. La primera tiene que ver con esta pregunta y esto último. Además lo hago en homenaje a un maestro que murió hace poco, es Bartolomé Clavero, Pipo Clavero. Pipo Clavero hablaba siempre de la distinción entre constitucionalismo de los derechos y constitucionalismo de los poderes. Es un elemento fundamental. O sea, no tanto es la discusión sobre dónde irá el derecho, sino qué haremos con la estructura del ejercicio del poder para que un derecho, varios o cuantos, tenga algún sentido, reconfigure de alguna manera la manera en que nos organizamos colectivamente y políticamente, ¿no? Creo que eso es un elemento muy central de todos los debates. Y eso ya me conecta con la pregunta de Ainhoa. Además, sobre todo, si los derechos, que no es este el caso, pero en otros sí, son individuales. Porque el punto de partida del debate es la más que demostrada insuficiencia e incapacidad de los derechos individuales para dotarnos de herramientas. Y es ahí donde la propuesta que yo os traía un poco en elaboración tiene que ver, ¿no? Hay que poner en el centro los sujetos y no los derechos. Los derechos es como algo que vendrá después, pero lo importante son los sujetos y los sujetos colectivos, fundamentalmente. La LIP sobre el Mar Menor hace cosas muy interesantes, sin duda. La extensión esta de la legitimación para poder defender me parece muy bien, pero yo creo que hay que poner en el centro los espacios de subjetivización colectiva, que son los que realmente después van a ser capaces de defender derechos o necesidades, ¿no? Y a veces eso queda un poco diluido entre, bueno, todos podremos ser defensores, bueno, todos está bien, pero lo que hace falta son estructuras colectivas y para eso hay que poner en marcha mecanismos, medios, condiciones para que eso exista y se mantenga. Y eso, ya lo último, fijaros que además eso a mí me produce un problema cuando estaba haciendo estas notas en esta unión de derechos de naturaleza común y pueblos indígenas, y es que, si os fijáis, no hay común sin comunidad. Y decimos, ¿y cuál es la comunidad de la naturaleza? Decimos, pues la idea esta de guardianes, ¿no? Que es interesante porque en realidad son espacios colectivos, muchas veces indígenas en algunos casos y demás. Ya, pero
Pero ojo con esa distinción, porque seguiremos manteniendo la distinción entre sociedad o comunidad y naturaleza, ¿no? De alguna manera esa comunidad también hay que reconfigurarla para que en sí misma se autoconciba como parte de la naturaleza y no como alguien que tiene que ser guardián de. Bueno, ahí hay todo un debate todavía como que nos queda un recorrido. Y lo último, Ainhoa, muy rápido. Yo entiendo los riesgos, y es un riesgo enorme de la dispersión, de la segmentación. Ojo con los términos de comunidad, porque muchas veces estas comunidades se construyen en realidad como reacción a, desde una dimensión muy identitaria y en realidad poco universal, ¿no? Que es uno de los elementos de lo común, de la universalidad. No universalidad quiere decir todos y todas, sino todos y todas que tienen unos elementos de pertenencia, de circunstancias parecidas y demás. Tradicionalmente los bienes, los comunes, los bosques en mano común, los pastos y demás, no es universalidad total de cualquier persona de repente se pone a aprovechar el bosque, sino la comunidad que previamente se ha construido. Lo que pasa es que esa comunidad no puede ser excluyente, sino que tiene que tener pautas para poder incorporar a otras personas y demás, etcétera, ¿no? Pero a mí es cierto, esas precauciones hay que tenerlas, pero también hay que tenerlas cuando de repente vamos a hablar de términos muy genéricos de, por ejemplo, eso pasa con la discusión en comunes urbanos. No es que hay que conceptualizar la ciudad como un común. Bueno, sí, si quieres políticamente está bien, pero no me sirve, porque una cosa tan genérica como común nos vuelve otra vez a una estructura burocrática, estatal, delegativa y demás, que a mí me interesa saber este parque concreto, este espacio público, cómo lo podemos gestionar comunitariamente, cómo podemos tomar nosotros decisiones y que sea el ayuntamiento el que tenga que acompañar y no al revés, pero los vecinos, las vecinas, no la ciudad como común. Por tanto, es que la pauta te dan los fenómenos sociales, la colectividad, y los fenómenos sociales te lo da las necesidades amenazadas, ¿no? Que eso es lo que nos hace agruparnos para defenderlas. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar, como articulando lo jurídico para que sepa acompañar eso, para que lo potencie, para que genere las condiciones. Y cuando digo genere condiciones, muchas veces pongo el ejemplo, se ha hecho en el ámbito del derecho laboral, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido, pues, los delegados sindicales del comité de empresa, pues se les libera un tiempo de su trabajo semanal para poder hacer actividad sindical. Pues eso es una estructura colectiva de defensa de un derecho colectivo, que el derecho, forzado evidentemente por la movilización social, ha sido capaz de alguna manera, insuficientemente y regresivamente, de defender, estableciendo liberación de tiempo y dinero para que eso sea posible, para que no sea, que las comunidades no sean una experiencia elitista de la clase media universitaria, sino que sean lugares concretos de realización. Por tanto, ojo con la segmentación, pero partamos de las realidades concretas y a partir de ahí construyamos alianzas, dimensiones y evidentemente que las vamos a encontrar, ¿no? Pero lo dejamos ahí, si os parece. El tren no espera. Muchas gracias, bueno. Y seguimos mañana a las 10 de la mañana.